Buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre los eh, derechos de tercera generación. En primer lugar, buenas noches, estimado profesor Oscar Fritz, para lo cual voy a utilizar una diapositiva, ¿no?, que es la siguiente, ¿no? Bueno, entonces hablemos sobre los derechos de la tercera generación. Bueno, un pequeño contexto antes, ¿no? Eh, en primer lugar, los derechos humanos son prerrogativas, ¿no?, que poseen los seres humanos desde que nacen. Todas las personas son irrenunciables, inherentes y permanecen con las personas mientras ellas vivan en este mundo, ¿no? Estos se han desarrollado a través de la historia para garantizar dignidad, igualdad y libertades, ¿no?, que es la base fundamental de los derechos humanos, porque si no hubiera dignidad, igualdad, libertad o vida, no habría ningún derecho, ¿no?, de todas las personas. Y más importante aún, como producto de este respeto a estos derechos, obviamente tiene que elevarse la calidad de vida de las personas, ¿no? Los datos históricos, en primer lugar, los hechos históricos que desarrollaron los derechos humanos, tenemos la Revolución Francesa, ¿no?, que produjo el documento que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Todo eso estuvo influenciado por pensadores como Montesquieu, D'Alembert, Diderot, Rousseau, no Montesquieu, que en su Espíritu de las Leyes ya nos hablaba de una separación de poderes, ¿no? Y todo eso para evitar que un monarca pues concentre todo el poder y comience a abusar de sus súbditos. Igualmente Rousseau también en su obra El Contrato Social, bueno, nos hablan de que, bueno, muchas cosas que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. También es un factor fundamental para ese tipo de derechos humanos que iban a comenzar, ¿no? Entonces, continuemos acá en esta diapositiva. Bueno, luego tenemos la independencia de los Estados Unidos, ocurrida el 4 de julio de 1776, produjo el documento que es la Declaración de Independencia de 1776, redactada por Thomas Jefferson. En esta se proclamaron los derechos inalienables de las personas, así como la búsqueda personal de la felicidad. Bueno, en esto hay que acotar de que, como ustedes sabrán, en los tiempos de Enrique VIII, ¿no?, hubo un grupo disidente desde el punto de vista religioso y hasta político que decidió retirarse de las Islas Británicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran conformistas, ya que Enrique VIII no pudo obtener el divorcio conseguido por el Papa para divorciarse de su esposa Ana Bolena, ¿no? Entonces se separó de la iglesia de Roma y los británicos con Enrique VIII formaron su propia iglesia, la iglesia anglicana. Ante eso, los protestantes que no estaban de acuerdo con eso decidieron escapar prácticamente de Inglaterra y se fueron al Nuevo Mundo precariamente en sus barcos. Bueno, llegaron, ¿no?, después de muchos problemas llegaron y de ahí decidieron fundar las 13 colonias. Pero a pesar de todo hubo un progreso en ellos y cuando el Imperio Británico se dio cuenta de su progreso decidieron, comenzaron a ponerle impuestos muy gravosos con respecto, por ejemplo, al té, y que ellos no tenían representación en el Parlamento inglés, solamente eran grabados permanentemente y ya los colonos lo veían eso ya como un abuso y por eso decidieron ¿cómo se llama? Liberarse del Imperio Británico, ¿no? Ante lo cual tienen que producir este documento, ¿no?, que habla de la búsqueda de la felicidad. Sin libertad es imposible encontrar la felicidad. Luego tenemos la Constitución de Querétaro, ¿no? En esa Constitución de 1917 fue muy avanzada. Ya hablamos tal vez de los derechos de segunda generación, como son derecho a los niños trabajadores y mujeres, reconocimiento de la propiedad, salario mínimo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, tenemos que los derechos de la primera generación que traen estos ciertas situaciones, dos hechos sociales, como la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, son aquellos como la vida, la libertad y la seguridad jurídica, ¿no? En la segunda generación tenemos un elemento más que es la revolución industrial, ¿no? Obviamente con el desarrollo de la ciencia y la producción en masa se fueron contratando a muchas personas que trabajaban ¿no?,
pero en condiciones prácticamente infrahumanas en las fábricas o factorías, ¿no? Para lo cual también se desarrolló un derecho laboral. Entonces aparece debido a esta revolución industrial, ¿no? Que en este caso podría ser tal vez el motor a combustión, ¿no? ¿No? Que tenía que producirse en masa, ¿no? Para las máquinas. Entonces se desarrolla, ¿no? Los derechos colectivos, ¿no? Como los DESC, los famosos DESC, ¿no? Derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, ¿no? Posteriormente tenemos la tercera generación, que surgen o aparecen como una especie de cooperación entre todos los pueblos del mundo, ¿no? Y también son llamados los derechos del pueblo o de la solidaridad, ¿no? En este caso tenemos que los derechos humanos, ¿no? Una cosa muy importante, ¿no? Que los derechos humanos son aquellos que obligan al Estado a cumplir con el ciudadano. Los derechos humanos nos protegen del Estado, no de los privados, ¿no? Porque si en algún momento yo soy atacado por un privado, por una persona, puedo acudir al Poder Judicial para defenderme. Pero si soy atacado por el Estado, ¿ante quién me defiendo? Tengo que defenderme ante los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Como ha ocurrido en muchas situaciones en nuestro país, en donde en muchos problemas prácticamente laborales, ¿no? Problemas de personas que fueron confundidas con el terrorismo y todo eso, fueron a quejarse al exterior. Entonces, los derechos humanos nos defienden de los posibles abusos del Estado. Es importante, ¿no? Ahora, los derechos humanos deben de promoverse y el Estado debe respetarlos e implementarlos, ¿no? Sin que exista ningún tipo de problema, es decir, independientemente de la religión, del sexo, de la orientación sexual, las personas tienen derecho a gozar de sus derechos humanos. Es importante, ¿no? Luego tenemos acá los derechos humanos de tercera generación, también llamados de solidaridad, que nacen a fines del siglo XX, influenciados por la globalización y la interdependencia a nivel mundial, ¿no? Estas prerrogativas están dirigidas a entes colectivos, no se relacionan mucho con personas individuales, ¿no? Por ejemplo, es de carácter colectivo, ¿no? Por ejemplo, un sindicato, ¿no? Un comité, ¿no? Personas que conforman diferentes tipos de colectivos de orientación sexual, por ejemplo, son interdependientes, ¿no? Es decir, necesitan de la cooperación obligatoria de todos los estados, o sea, todos los países tienen que ponerse en una misma línea para respetarlos. No, por ejemplo, tenemos ahí el matrimonio de la unión igualitaria, ¿no? Pues todos los países están aceptando ese tipo de matrimonio, ¿no? Y luego tenemos la globalidad, donde hay elementos como la internet que nos interconectan a todos, ¿no? Y que ya no podemos salir de nuestra aldea global, ¿no? Luego tenemos acá que los derechos humanos de tercera generación, por ejemplo, tenemos acá unos ejemplos, ¿no? Derecho a la paz y a la convivencia pacífica entre comunidades, especialmente las comunidades selváticas o los que son poblaciones más vulnerables. Bueno, a veces no tienen mucho derecho de vivir en paz porque vienen las empresas y empresas petroleras o de otra índole, o las empresas madereras con la deforestación, y justamente este derecho es prácticamente vulnerado. Tenemos desarrollos sostenibles, ¿no? Que las comunidades puedan sobrevivir sin empeñar su futuro, ¿no? Que tengan todo lo que necesitan para sobrevivir y mejorar permanentemente. Derecho a un medio ambiente saludable, justamente, ¿no? E impedir el Estado donde deben ingresar para impedir todo tipo de abusos que cometen las empresas extranjeras, ¿no? Para obtener el metal, y haciendo eso, ¿no? Dañan el medio ambiente. Luego, muy importante es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen derecho a tener su propio destino, políticamente, económicamente, desde el punto de vista religioso, ¿no? Y buscar su propia felicidad a través de su propia autodeterminación y realización política, económica y social, ¿no? A través de sus partidos políticos, a través de su forma de gobierno que quieran tener. Por ejemplo, quieren tener una democracia, tienen que tener una democracia participativa, o no, quieren tener un parlamento, hasta una monarquía pueden tener, pero una monarquía que obviamente el monarca solamente tiene un elemento nominal, ¿no?
y después existe un primer ministro. En nuestro caso tenemos una democracia presidencialista, ¿no? Luego, derecho a la protección del patrimonio común de la humanidad, ¿no? Es obviamente que tenemos que proteger nuestro patrimonio común, como la línea de Nazca, Machu Picchu, ¿no? Impedir que sean dañados, ¿no? Otra importante es el artículo 28 de la Constitución, derecho a la sindicalización, ¿no? Un derecho que muchas veces no se cumple en algunas empresas privadas. Bueno, mi estimado profesor y compañeros, eso ha sido todo. Gracias.